Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el para la clase interactiva 2 que habla de los números naturales. Este conjunto de números naturales es un conjunto muy importante porque es lo que a principios o sea, en la antigüedad, nosotros los seres humanos empezamos a comerciar, a necesitar contar, digamos, las existencias que teníamos y de alguna manera este sistema de numeración que va del 1 tiene exactamente 9 dígitos. Esos 9 dígitos se van combinando para ir formando, por eso se llama un conjunto decimal, porque este conjunto, fíjense que va del 0 al 9, son 10 dígitos, y bueno, con la combinación de ellos podemos seguir identificando las cantidades, ¿verdad? Entonces, desde la antigüedad que este sistema de numeración y estos conjuntos de números nos están acompañando, ¿no es cierto? En ese caso, los números naturales arrancan en el 1. Fíjense que esta es la definición por extensión, que es muy difícil de hacer. Porque es muy difícil de hacer la definición por extensión, básicamente porque, si ustedes se fijan, este conjunto que han querido definirlo por extensión, bueno, en el 12 ya se cansó la persona y siguió con los puntitos. ¿Y esos puntitos qué significa? Y que ese conjunto va hasta el infinito, va hasta el más infinito. Realmente, para las personas, los seres humanos, no tenemos la capacidad de entender qué es el infinito en sí mismo, pero sí sabemos que es un territorio al que nunca vamos a alcanzar, es un número que nunca vamos a poder escribir, y de alguna manera nos es más sencillo decir que el conjunto de los números naturales se representa con la letra n en vez de justamente definirlo por extensión, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, incluimos el 0, tenemos que utilizar esta notación que está acá abajo en el 0, pero lo más normal, lo más común que van a encontrar es que los números naturales comienzan en el 1 y se van hasta el más infinito. La recta numérica, por ejemplo, fíjense que, bueno, también, ¿no es cierto? Esta es otra forma de representar este conjunto. Lo ponemos en una recta y lo vamos segmentando, ¿sí? Con una distancia. Fíjense que entre el 1 y el 2 hay una distancia que no importa cuál es, a los fines de la representación gráfica, ¿sí? Son unidades. Unidades matemáticas, no interesa exactamente, no estoy utilizando una medida de longitud en particular para decir cuál es la distancia entre el 1 y el 2. No estoy utilizando ninguna unidad como, por ejemplo, el metro, el centímetro, no, ni el milímetro. Simplemente estoy haciendo una representación de la cantidad. Lo que sí es importante para que haya congruencia es que la distancia que haya entre el 2 y el 3, el 3 y el 4, el 5 y el 6, a los fines visuales sea lo mismo, así que no sea una cosa totalmente irregular. Entonces, bueno, fíjense que este es el conjunto. ¿Qué operaciones puedo realizar? Y acá donde yo paro en las más importantes, ¿sí? Las más importantes son 4. La suma, que se denomina adición, la sustracción, ¿sí? La multiplicación y la división. Cada una de estas operaciones, de este conjunto de operaciones, bueno, tienen sus propiedades, que están todas enumeradas acá. Esta es la ley de cierre asociativa y bueno, ahora vamos a ver algunas de ellas. Pero ¿qué es lo más importante entender? ¿Por qué se llama adición? Porque yo estoy agregando dentro del conjunto de los números naturales, estoy agregando elementos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo 1 y al 1 le agrego 2 unidades, finalmente termino teniendo 3 unidades, ¿sí? Entonces yo lo tengo que pensar en términos de cantidades en este caso, ¿sí?
tengo, por ejemplo, dos bolitas, dos pelotitas, y le agrego tres pelotitas, y bueno, tengo 5 en total. Entonces estoy adicionando, ¿sí? Y cuando yo sustraigo, quiere decir que al conjunto que yo definí le estoy sacando elementos. Por eso se llama sustracción. Yo estoy quitando elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto con 5 lápices de color negro, supongamos, que es como yo defino el conjunto, y le saco 2 lápices, le estoy sacando 2 elementos, estoy sustrayendo, me quedarían en total 3 elementos como resultado final. Y eso se llama operación de adición y de sustracción. Fíjense que en ningún momento yo estoy saliendo del marco definido dentro de la unidad 1, que son los conjuntos donde definimos. Vamos a ver lo que nos dice la ley de cierre, por ejemplo. Dice, la ley de cierre se cumple, por ejemplo, para la adición, ¿sí? Fíjense que estoy analizando esta columna. Entonces, ¿por qué? Dice, si A pertenece a N, que es el conjunto de los números naturales, y B pertenece al conjunto de los números naturales también, es decir, si el elemento A y el elemento B pertenece al conjunto de los números naturales, y ustedes me dirán, che, si estoy hablando de números, ¿por qué uso letras? ¿Sí? ¿Por qué me complicas así la vida? Y bueno, yo en realidad tengo que tener en cuenta que acá tengo que generalizar, ¿sí? Entonces digo A por decir cualquier elemento que provenga del conjunto de los números naturales, que pertenezca al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo, yo podría decir, en vez de decir A, podría decir 2. 2 pertenece al conjunto de los números naturales, y 6, en vez de decir B, pertenece al conjunto de los naturales. Entonces 2 más 6 tiene que pertenecer, el resultado de eso tiene que pertenecer al conjunto de los números naturales, ¿sí? Ese es un poco el espíritu. ¿Por qué uso A y por qué uso B? Porque estoy hablando de cualquier número, cualquier situación, tengo que cubrir de números dentro de los números naturales. Pero fíjense qué curioso que esto no se cumple para la sustracción. ¿Por qué? Porque yo puedo tener cualquier número, en este caso que lo defino como A, por ejemplo el 5, que pertenece al conjunto de los naturales, y el 8, que pertenece al conjunto de los naturales, pero bueno, 5 menos 8, ¿sí? No es un número natural, no va a pertenecer al conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque me está dando un número negativo, me está dando un número más chico que 1. Entonces ahí ya me voy del conjunto de los números naturales. Entonces la ley de cierre no va a pertenecer nunca, no se va a poder aplicar en el caso de la sustracción. Después tenemos la asociativa, ¿sí? La del elemento neutro en este caso, y finalmente la conmutativa. Asociativa, ¿qué significa? Que yo los elementos del conjunto los puedo agrupar de distintas formas y siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, acá tengo 4 más 5 y después le sumo 9, es lo mismo que hacer 5 más 9 y después sumarle 4. Entonces los elementos los puedo asociar de cualquier manera dentro de un conjunto y siempre voy a tener el mismo resultado final, ¿sí? Eso fíjense que no sucede para la resta por el mismo motivo que no se cumple la ley de cierre. El elemento neutro, bueno, es muy fácil de entender, ¿sí? Es simplemente si le sumo un elemento que no existe, que es el 0. Alguien me dirá, ¿cuál es el elemento 0? Y bueno, el elemento 0 es justamente, no es un elemento. Si a 2 no le sumo nada, sigo teniendo el mismo 2, ¿sí? El 0 es un concepto de justamente parecido a lo que habíamos definido como conjunto vacío, ¿sí? No le estoy sumando nada. Y la conmutativa significa que yo el 4 más el 7, como está acá, me va a dar 11, pero también 7 más 4, si yo lo conmuto, o sea, el 7 lo paso primero y el 4 lo pongo después, me sigue dando lo mismo cuando estoy adicionando. Sin embargo, cuando estoy sustrayendo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo un conjunto que tengo, que tiene 10 elementos, como es acá, le saco 4 elementos, me queda 6. Pero si el conjunto original tenía 4 elementos y yo le retiro, le sustraigo 10, ese conjunto se va a quedar
debiendo, porque ¿qué significa debiendo? Y que va a ser representado por un número negativo. Y ese número negativo, los números negativos no pertenecen al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un pantallazo, chicos, rápido de lo que se trata la operación de adición y de sustracción dentro del conjunto de los números naturales. Bueno.